Bueno, arrancamos ahora un nuevo día, ¿sí? Vamos a continuar con lo que estuvimos viendo hasta ahora, que era nutrientes. Habíamos visto eh, proteínas, hidratos de carbono y nos quedaba ver lípidos, ¿sí? Ahora compartimos la pantalla, espero que estos videos les sean de utilidad para poder entender un poquito eh, estos temas de fisiología que sé que no son muy fáciles para ustedes. Bien, entonces habíamos visto que los nutrientes los podíamos dividir en macro y micronutrientes. Vamos a hacer un repaso rápido, total tienen el otro video. Dentro de los macronutrientes teníamos proteínas, hidratos de carbono, lípidos y dentro de los micronutrientes teníamos las vitaminas que las podíamos clasificar en hidrosolubles o liposolubles y los minerales de acuerdo a la cantidad de consumo, macrominerales y oligominerales. Yo me equivoqué y aún no la corregí. Bueno, no importa. Bien, habíamos visto hidratos de carbono, carbohidratos o glúcidos, tres formas diferentes de llamar a los hidratos de carbono. De ahora en adelante le decimos hidratos de carbono y así hacemos todo más fácil. Habíamos visto cuál era la función, eh, como fuente de energía de manera inmediata. Habíamos hablado de aquellas personas que entrenan, la razón por la cual piden que consuman hidratos de carbono frente a cualquier competencia de alto rendimiento. Y habíamos visto que los podíamos clasificar en polisacáridos, disacáridos o monosacáridos. Ejemplos de todo eso ya los tenemos acá. Me voy a correr un poquito la imagen, así pueden verlos. Sí, los polisacáridos es la unión de muchos monosacáridos. Los más comunes o los más conocidos para nosotros, almidón, celulosa y glucógeno. Los disacáridos, la maltosa, la sacarosa, que es el azúcar común, la lactosa que encontramos en la leche, y los monosacáridos como la glucosa, la fructosa y la galactosa. Bien, de ahí pasamos a ver proteínas, y en las proteínas habíamos dicho que, al igual que el ADN y el ARN, son polímeros. ¿Por qué son polímeros? Porque están formados con la repetición siempre de casi las mismas unidades, es decir, la diferencia es muy, muy mínima entre una unidad y otra, son casi iguales. Distinto a un polisacárido, no es un polímero, porque los monosacáridos no son iguales. Pero sí en las proteínas. Y esos monómeros que constituyen a las proteínas son los que nosotros llamamos aminoácidos. Por grupo me preguntaron de WhatsApp si cuando habíamos visto síntesis de proteínas, esos aminoácidos eran los que traían el ARN de transferencia. Perfecto, sí, son los que traen adosados los ARN de transferencia, los llevan al ribosoma, los dejan ahí y ahí se empiezan a unir un aminoácido tras otro como si fuese una cadena de perlas. ¿Sí? Bien. De acuerdo a la cantidad de aminoácidos, podíamos clasificarlos en oligopéptidos, cuando esa cadenita está formada entre 2 a 10 aminoácidos, polipéptidos cuando tienen más de 10, y proteínas cuando tienen más de 50 o 100 aminoácidos enganchaditos uno con otro. ¿Sí? Los aminoácidos en total tenemos 20, es decir, ese collar yo lo puedo armar, no solamente variar la cantidad de perlitas de aminoácidos, sino que también lo que puedo hacer es intercalar esos aminoácidos de diversas maneras. De esos 20 aminoácidos, 12 los podemos fabricar nosotros, es decir, nuestras células lo pueden fabricar teniendo los componentes necesarios como carbono, hidrógeno, nitrógeno, ¿sí? Oxígeno, nitrógeno. Pero los esenciales no, necesitamos incorporarlos a través de la dieta. Bien, habíamos visto que las proteínas podían tener 4 tipos de estructuras. Esta tridimensionalidad de las proteínas es la que le va a permitir cumplir la función tan variada que tienen las proteínas. Y puede ser una estructura primaria cuando tenemos toda una cadenita, ¿sí? Simple de aminoácidos enganchaditos uno al lado del otro. Si esa cadenita la enroscamos en forma de tirabuzón, tenemos una proteína con una estructura secundaria que se llama alfa hélice. Si la plegamos cuando plegamos un papel para formar un abanico de papel, tenemos una secundaria que se llama beta plegada. Si a esa estructura secundaria le hacemos todo un bollito,
esa estructura pasa a ser una estructura terciaria y si juntamos varias estructuras terciarias, acá juntamos 4, por ejemplo, la amarilla, la verde, la lila, ¿sí? Y la celeste o turquesa, las mezclamos y formamos una proteína con estructura cuaternaria. Bien, nos tocaba empezar a ver hoy lípidos, ¿sí? Y de los lípidos van a surgir seguramente muchas preguntas en el grupo de WhatsApp. Tienen función de energía, de aporte energético, al igual que los hidratos de carbono, nada más que es una energía que no está a disposición de manera inmediata, la célula no la puede utilizar de manera ahí en el momento, sino que generalmente actúan como reserva, y lo sabemos porque la acumulamos como grasa, ¿sí? Entonces los lípidos son una reserva fundamental de energía, interviene en la estructura celular, fosfolípidos, son lípidos, ¿sí? Entonces, la membrana de nuestras células, todas las células que conforman nuestro cuerpo, tienen fosfolípidos. Sirve de protección, de aislante térmico, ¿sí? Metemos a una persona que tiene un poquito más de reserva energética, es decir, un poco más de grasa, la metemos al mar, al agua fría, no va a sentir tanto frío como que el flacucho que no tiene reserva energética y seguramente va a querer salir rápidamente del agua. Así que sirven como un aislante térmico. Sirve para transporte, hay unas lipoproteínas, es decir, hay proteínas que pueden ser transportadas porque se adhieren a lípidos, ¿sí? Sirve también para formar hormonas, ¿sí? Las hormonas sexuales son de origen, tienen estructura lipídica, ¿sí? Son esteroides. Hay vitaminas también que se van a adherir a ciertos lípidos y facilitan las reacciones químicas en los seres vivos. Bien, acá les dejo un cuadro que no es necesario que lo sepan, pero sí, bueno, los lípidos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno. Son biomoléculas, tienen dos polos, que lo vimos cuando vimos membrana plasmática, un polo que es polar, que tiene una cabecita que es soluble en agua. Al ser polar, el agua, las moléculas de agua son polares, entonces es más fácil que se una a otra estructura que sea polar. Por lo tanto, tiene la cabecita que es polar y las colitas que son no polares. Por lo tanto, no se disuelve en el agua, la repele, por lo tanto son hidrofóbicas. Por el otro lado, podemos clasificar a los lípidos en saponificables y no saponificables o insaponificables. No me interesa que lo sepan, pero sí, ustedes van a ver acá adentro después nombres que les van a resultar un poquito más familiares. Me está pegando justo el sol. Bueno, no importa. Los saponificables, si son simples, son las grasas y las ceras, es decir, son aquellos lípidos que son sólidos a temperatura ambiente, ¿sí? Y después tenemos los complejos, donde, estamos acá en este cuadro, tenemos los fosfolípidos, ¿sí? Que eso ya no suena, los glucolípidos, ¿se acuerdan? Esos hidratos de carbono que se unían a los fosfolípidos formando el glucocálix. Bueno, los sulfolípidos si se unen al azufre y los aminolípidos si se unen a un aminoácido. Bien. Y los no saponificables o insaponificables son los que no contienen ácidos grasos. Después vamos a ver eso. No nos importa cuáles, acá tenemos los esteroides que sí los conocemos. Y después decimos que los saponificables tienen la característica de tener ácidos grasos, los insaponificables no lo tienen. Los que tienen ácidos grasos son saponificables. Y estos ácidos grasos son unidades básicas en los lípidos. Todos los lípidos, o al menos estos, los que son saponificables, tienen ácidos grasos, ¿sí? Ácidos grasos, eso nos va a sonar después. Y esos ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados, ¿sí? Esto tiene que ver con la estructura química que no vamos a ir al caso, pero sí en algún momento va a salir en el tema seguramente de WhatsApp. Es que, voy a correr del sol, las grasas saturadas, ¿sí? Son las que tienen, acá lo puse yo, las saturadas, son aquellas estructuras moleculares en los cuales cada carbono
está completo de hidrógeno, ¿sí? No hay dobles enlaces, al que hizo la escuela, no hace mucho, a lo mejor de química de cuarto año, de química de, perdón, de quinto año se puede acordar, ¿sí? Y después tenemos los ácidos grasos que son insaturados, que tienen dobles enlaces y que la dificultad de estos dobles enlaces es que, en cierta manera, nos facilita, en algunos aspectos, a que no sean grasas que se acumulen fácilmente, ¿sí? Después lo vamos a ver, que son las grasas trans, ¿sí? Eh, por qué, si generalmente las grasas son de origen animal, ¿sí? ¿Por qué si la margarina es de origen vegetal, ¿sí? Está en estado sólido, ¿sí? Uno la pone a temperatura ambiente y la margarina está en estado sólido. La manteca es natural que esté en estado sólido, ¿sí? La manteca, la grasa, uno termina de cocinar un bife o hace, no sé, un asado al horno y retira después la carne y cuando la bandeja se enfría, la asadera se enfría o la bifera se enfría, queda la grasa blanca, ¿sí? ¿Por qué queda esa grasa blanca y sólida? Porque a temperatura ambiente todo lo que es de origen animal, las grasas animales o los lípidos animales son sólidos a temperatura ambiente, pero los de origen vegetal obtenemos los aceites. Y los aceites son aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de uva, aceite de oliva, todos son de origen vegetal. Los aceites o los lípidos de origen vegetal son líquidos. Sin embargo, la margarina, que es de origen vegetal, es sólida. ¿Por qué es sólida? Porque en realidad lo que se hace con la margarina, que naturalmente es líquida, se la hidrogena. Después busquen en las etiquetas lo que es hidrogenado. Se le llena de hidrógeno para transformarlo en un ácido graso saturado. Y cuando está saturada, cuando las grasas son saturadas, son, eh, son moléculas muy simples, casi planas, casi planas. Y entonces yo tengo cosas que son casi planas, ¿sí? Es fácil que se adhieran entre sí. ¿Sí? Si yo apilo libros y esos libros son todos iguales, es difícil que esa pila de libros se caiga y se desarme. Pero si yo pongo libros de distinto tamaño, de distinta forma, o libros que están doblados, o carpetas, vieron que las carpetas son inclinadas, y uno a veces para acomodar esas carpetas lo que hace es ponerlas en posición opuesta para que no se caigan. Cuando tiene la estructura de esa molécula, tiene cierta forma o cierto quiebre, es más difícil acumularlo. Por lo tanto, si es más difícil acumularlo, si yo le doy un poquito de calor, esas moléculas las puedo despegar. Pero si esas moléculas son todas planas, ¿sí? Es más difícil, tengo que generarle mucha fuerza, mucha energía para poder romperlas. Por lo tanto, el consumo de grasas saturadas, la única manera que yo tengo de eliminarlas de mi cuerpo es aportándole mucho calor. Y la mejor manera de aportarle calor es a través del ejercicio físico, porque producimos mucho calor. Las grasas insaturadas son más fáciles de eliminar. Por lo tanto, si son más fáciles de eliminar, no se van a acumular en arterias, ni se van a acumular en ciertos órganos. ¿Ah? Por eso es bueno consumir grasas insaturadas. Bien, entonces ahí vimos lo que son los lípidos. Vamos ahora a lo que son los micronutrientes, vitaminas y minerales. Bien, ¿por qué es tan importante consumir vitaminas y minerales? Si yo me pongo a ver en la estructura de una célula, que lo estuvimos viendo, yo no voy a ver vitaminas y minerales, voy a ver hidratos de carbono, voy a ver lípidos, voy a ver proteínas, voy a ver ácidos nucleicos, ADN y ARN, pero no veo vitaminas y minerales. ¿Por qué son tan importantes? Su papel principal es regular todas las reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque dentro de cada célula hay toda una fábrica y esa fábrica necesita ciertas moléculas presentes para poder
cumplir o concretarse esas reacciones químicas. Esas reacciones químicas que ocurren dentro de la célula es lo que nosotros llamamos metabolismo. Vieron que a veces cuando engordamos mucho decimos, o nos cuesta bajar de peso, ay, lo que yo tengo metabolismo muy lento, yo tengo un metabolismo rápido, por lo tanto, como de todo y soy re flaca. O cuando te casás y tienes hijos, tu metabolismo cambia. Bueno, todas esas palabras que nosotros utilizamos mucho, en realidad estamos hablando de reacciones químicas que ocurren dentro de la célula. Y esas reacciones químicas generalmente tienen dos propósitos. Lo vamos a ver después la clase que viene. Por un lado necesito algunas reacciones químicas para construir materia nueva, ¿sí? Y por otro lado, a veces necesito energía para destruir materia que ya viene grande, que yo necesito desarmarla para armar otra cosa. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado la clase pasada el juego de bloques, ¿sí? De encastre. Bien, yo puedo armar o puedo desarmar una pieza, ¿sí? O una estructura que yo armo. Bien, el hecho de armar una estructura requiere de mí cierta energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque de piezas muy simples de bloques estoy construyendo una estructura más grande. A eso se lo llama anabolismo, lo vamos a ver después. Pero si yo quiero desarmar, ¿sí? Generalmente cuando uno desarma una estructura, desarma una molécula compleja, en vez de uno aportar, que de cierta manera hay un aporte de energía para que eso se produzca, es más la energía que se libera, ¿sí? Desarma una pieza, se libera energía. A ese proceso se lo llama catabolismo, ¿sí? Después les voy a dar una regla mnemotécnica para que puedan entender cuándo es catabolismo y cuándo es anabolismo. Pero bueno, las vitaminas son muy necesarias. Si bien no aportan energía, como los hidratos de carbono o como los lípidos, desempeñan funciones importantes para que se cumplan algunas reacciones químicas. Y acá tenemos la clasificación de las distintas vitaminas y en qué alimentos en este cuadrito podemos encontrar. Eh, bien, vitaminas A, el grupo de las vitaminas B, ¿sí? Vitamina C, D, vitamina K, que se fabrica en nuestro intestino grueso. Vitamina K figura como PP, pero es la vitamina B3, vitamina E y vitamina F. Esas son todas las vitaminas que nuestro cuerpo las necesita para poder cumplir todas sus funciones vitales. Bien, por lo tanto, en el cuadrito anterior dijimos que teníamos dos tipos de vitaminas, las liposolubles y las hidrosolubles. Y su palabra lo dice solito. Las liposolubles son aquellas que solo se pueden disolver o solubilizar en lípidos, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo una vitamina que es liposoluble y la pongo en agua, no se va a disolver. Es como poner aceite en agua. Yo veo, ¿sí? Que el aceite, por más que yo bata, se van a quedar esas gotitas de aceite suspendidas en el agua. Bien, las vitaminas liposolubles no se pueden solubilizar en agua, sino solamente en lípidos. ¿Cuáles son las vitaminas de ese tipo? Las vitaminas A, la D, la E y la K. Por lo tanto, como no son hidrosolubles, son liposolubles, yo no las puedo consumir de manera indiscriminada. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no las va a poder eliminar a través de la orina. La orina tiene un gran contenido de agua, igual que nuestra sangre. Entonces, yo no puedo eliminarlas, no van a pasar fácilmente a la sangre para después ir a nuestro sistema excretor, es decir, al sistema urinario o aparato urinario, para ser eliminadas por orina. Por lo tanto, si yo consumo mucha vitamina A, vitamina D, vitamina E o vitamina K, las voy a acumular en mi cuerpo y se van a transformar en tóxicas. ¿Sí? Bien. Por el contrario, las vitaminas hidrosolubles son las que se pueden disolver en agua, pasan a la sangre, de sangre a riñones, orina, adiós, vitaminas hidrosolubles, ¿sí? Las puedo eliminar por orina, por lo tanto puedo consumir la cantidad que quiera. Por ejemplo, vitamina C, naranjas, limones, bueno, todas las frutas, todos los cítricos que nos podamos imaginar que tengan vitamina C, podemos consumir todo lo que queramos, ¿sí? Bien, entonces dentro de este grupo, eh, con excepción de la vitamina B12, ¿sí? No se almacenan en el cuerpo, sí, la vitamina B12, esa es una excepción. El resto del grupo de las vitaminas B y vitamina C
no tengo ninguna dificultad de consumirla de manera, no sé, extra, ¿sí? O de manera abundante, ¿va? Entonces, es fundamental reconocer entre estos dos tipos de vitaminas cuáles pertenecen a las liposolubles y cuáles a las hidrosolubles para saber, tener conciencia de que no puedo consumir vitamina A, D, E y K de manera indiscriminada porque sé que es nociva para la salud. Bien, minerales. Minerales van a haber muchísimo en tercer año. Cuando vean sistema nervioso ya deben entender la importancia de ciertos minerales como el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, ¿sí? Bien, minerales. Los minerales son fundamentales para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Sin calcio, nosotros decimos calcio. ¿Qué pensamos? En huesos, ¿sí? Pensamos en hueso cuando pensamos en calcio. Sin embargo, el calcio cumple una función fundamental en el sistema nervioso. ¿Por qué? Las neuronas no podrían comunicarse una con otra si no fuera por la presencia de calcio. ¿Sí? Bien, entonces, son fundamentales para el funcionamiento de nuestro cuerpo, son parte de la estructura de nuestro cuerpo. Pensamos en el esqueleto, en las uñas, en el pelo y pensamos, por ejemplo, en calcio, ¿sí? Pensamos a nivel muscular, te dicen, bueno, tenés calambre, come banana o tomate, ¿por qué? Porque tiene potasio, ¿sí? O la importancia del magnesio o del manganeso, ¿sí? Todos esos minerales son fundamentales para mantener el equilibrio de nuestra salud. Entonces, son parte de estructuras del organismo, son elementos reguladores como forman parte de algunas vitaminas, ¿sí? Intervienen en la contracción muscular, intervienen en la coagulación de la sangre, participan en la formación de potenciales eléctricos en las células, esto que yo les decía antes, nuestras neuronas no pueden conectarse entre sí, mandarse mensaje entre sí si no estuviera el calcio, ¿sí? En procesos osmóticos, es decir, ¿qué es esto de los procesos osmóticos? No hay la misma cantidad de agua fuera de una célula que dentro de la célula, ¿sí? A eso se lo llama ósmosis, a esta diferencia de contenido acuoso entre un espacio y otro espacio. Si nuestras células pierden agua, esas células se secan y mueren, ¿sí? Si entra demasiada agua a una célula, esa célula revienta, ¿sí? Se produce una lisis, una ruptura de las células, ¿sí? Entonces, las vitaminas y los minerales son fundamentales para mantener ese equilibrio. Bien, vamos a ver entonces esto de algunas de las funciones principales que realizan, ¿sí? Los minerales dentro del organismo. Y acá tenemos todo, ¿sí? Calcio en estructuras óseas, lo mismo que el fósforo, el azufre, el potasio, el sodio, el magnesio. Yo esto se los dejo, se los voy a subir hoy a la plataforma para que todos lo tengan. Bien, el cobre en enzimas respiratorias, el zinc para ayudar a la cicatrización de heridas. Fíjense en ustedes, flúor quizás lo conocemos más para todo lo que es fortalecimiento óseo y prevención de caries, selenio, yodo, un montón, ¿sí? Bien, entonces dijimos, tenemos lo que son los macrominerales, perdón, los macrominerales, ¿sí? Que son minerales que el organismo necesita en gran cantidad, y tenemos, por ejemplo, el sodio, fósforo, calcio, magnesio, azufre, potasio y cloro, ¿sí? Uno dice cloro, cloropileta, ¿qué? ¿Cloro? ¿Necesitamos cloro? En realidad el cloro lo consumimos en la sal, ¿sí? La sal es cloruro de sodio, es cloro y sodio. Entonces en la sal incorporamos ya dos minerales, el cloro por un lado y el sodio por el otro. Bien, pero pensemos que solo necesitamos en cantidad de cloro, el sodio no. ¿Ah? Sí, pero no mucho porque sabemos que nuestra presión se nos va a las nubes. Bueno, y los oligoelementos o oligominerales, que son aquellos nutrientes que tenemos que consumir en menor cantidad. Por ejemplo, el selenio, el cobre, el hierro, el manganeso, el cobalto, yodo, flúor y zinc.
Bien, ¿dónde los encontramos? Si yo quiero armar una dieta rica en minerales, bueno, el azufre está en los espárragos, en las cebollas, en las legumbres, en los coles, es decir, el brócoli, el coliflor, y en la yema de huevo. El sodio está en la sal, el fósforo en el pescado, en la soja, en carnes rojas, cordero, cerdo, el calcio en los productos lácteos y además está en algunas sales y en algunos pescados, ¿sí? El magnesio en la soja, el trigo, el maíz, el arroz, las judías, que son como una especie de no me sale la palabra. Ay, se me fue. Bueno, no importa, ustedes ya se van a acordar seguramente. Eh, de habas, no me sale el otro nombre, pero no importa. Bueno, en el arroz, en la avena y en la banana. Y el potasio también en las legumbres, las verduras, hortalizas, frutas. ¿Ah? Bien. Y los que tienen oligominerales, por ejemplo, el litio está en vegetales, pescados y mariscos, el yodo en la sal marina, mariscos, algas y pescados, el hierro, ya sabemos en dónde, el cobre en el cacao, las legumbres, las setas, que son una especie de hongos, cereales y quesos, y el flúor en el pescado, las espinacas, la soja y el té. Bien. Cobalto en carne, lentejas, pescado, todo lo leen después, y el manganeso en el té, la banana, los mariscos y pescado. Bien, vimos entonces todos estos nutrientes, macro y micronutrientes, pero hay dos nutrientes que no nombramos y que son fundamentales, que los nombramos recién un poquito al pasar y que son fundamentales para sostener la vida. Y por un lado es el agua, ¿sí? Y por el otro lado es el oxígeno. El oxígeno es considerado un nutriente porque sin el agua y sin el oxígeno, y después vamos a ver bien por qué el oxígeno, las reacciones químicas, es decir, la obtención de materia y energía a través de la incorporación de estos nutrientes no se podría dar. Sin el oxígeno, uno dice, ¿por qué necesitamos respirar? Porque si no respiramos nos morimos. No, necesitamos respirar porque necesitamos incorporar dentro de toda esa mezcla de gases, necesitamos incorporar el oxígeno. Y el oxígeno es un elemento fundamental para obtener energía de todos los nutrientes que incorporamos a través de la alimentación. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, nombrame los nutrientes, ustedes me pueden nombrar los macro y los micronutrientes y me tienen que agregar el oxígeno y el agua. ¿Sí? Y uno dice, pero el agua no te aporta nada. ¿Qué energía te va a aportar? ¿Qué calorías? Las reacciones químicas ocurren siempre en agua. ¿Sí? Cuando veamos ese tema pendiente que dejamos de mitocondrias, después de que veamos sistema digestivo y todo lo que tiene que ver con nutrición, ahí en medio de la nutrición vamos a ver el papel fundamental de las mitocondrias. ¿Y qué es esto de la respiración celular? ¿Sí? Vamos a dejar acá, nos vamos a ver en el grupo de WhatsApp, estoy para cualquier duda que tengan. Por los mensajes que fui recibiendo de manera privada, a ustedes les resulta muy útil que yo les arme estos videos explicativos de los temas y que utilicemos el grupo de WhatsApp para después hacer algunas consultas. Vayan leyendo todo lo que estuvimos hasta ahora, viendo hasta ahora, porque esto de célula, esto de los nutrientes, porque vamos a hacer un trabajo especial con notas y después vamos a ver si lo podemos hacer individual o de a dos, eso después lo vemos, para tener una pequeña nota de cierre, ¿sí? Me están llegando sus trabajos, ¿sí? Saben que no hay apuro, que no eran obligatorios. Les vuelvo a repetir, a mí me sirve todo para ir chequeando si me van siguiendo, si van siguiendo los temas o no, o si tienen alguna duda con alguno de los temas. Yo los estoy viendo, los estoy corrigiendo, así que ténganme paciencia. Nos vemos, nos estamos viendo por el grupo de WhatsApp. Que tengan una hermosa jornada.